¿Es Argentina? Bueno, mientras ponen la presentación, quiero dar las gracias antes que nada por la oportunidad de permitirme compartir un poco de la experiencia que he tenido en los más de 10 años que he estado participando en la diplomacia internacional. 5 años en Naciones Unidas, ahora casi 6 ante la Organización de Estados Americanos. Y bueno, yo sé que ya se ha hablado del tema internacional acá, pero quisiera presentar una perspectiva muy concreta respecto del derecho internacional, como les digo, compartiendo un poco de lo que ha sido mi experiencia y centrándome en 2 puntos principales. Bueno, la presentación no está lista, pero voy a continuar. Perfecto. Me voy a centrar en 2 puntos principales entonces del derecho internacional que, como les digo, creo que no se ha profundizado de manera suficiente. El primero de ellos, bueno, ya se hablaba, una expositora que me antecedió hablaba de los comités de expertos, pero quiero profundizar en el tema porque no se ha acabado de entender las implicaciones de esto. El primer punto que quiero tocar es el funcionamiento de los comités, así como la aplicación de las reglas de interpretación. Perfecto, muchísimas gracias. El segundo punto que quiero tocar son excesos de los comités al momento de interpretar las obligaciones de los estados. Lo primero que quisiera, senadoras, senadores, es que durante mi exposición, qué pena, ¿verdad? Que no, discúlpenme, ¿sí? ¿Estaba bien? Estaba manejando bien. La perspectiva internacional, los 2 puntos que voy a tocar, los comités, la función de los comités, así como la interpretación de reglas, las reglas de interpretación, perdón, y en segundo lugar los excesos de estos comités en el momento de interpretar las obligaciones adquiridas por los estados. Quisiera arrancar con esta pregunta para ustedes, senadoras, senadores. Quiero que mi objetivo es que al final de mi exposición ustedes se puedan responder esta pregunta. ¿La soberanía reside en el pueblo que delibera y gobierna a través de ustedes, sus representantes, o en los comités de expertos cuando pretenden actuar como órganos supralegislativos, extralimitándose del mandato que les ha sido conferido por los estados parte? Para ello, quiero comenzar hablando de lo que son los órganos de los tratados, que coloquialmente se les conoce como los treaty bodies. Estos órganos de los tratados, lo primero que voy a explicar es cómo se crean. Para todos los tratados de derechos humanos se crea un comité. Este comité está compuesto por expertos, pero estos expertos son independientes. Esto quiere decir que no representan a los estados, no cuentan con la legitimación del pueblo. ¿Cuál es su función? Su función es dar seguimiento a las obligaciones adquiridas por los estados. Resalto obligaciones porque su función se limita a dar seguimiento solamente a lo que los estados aceptaron de manera expresa. El funcionamiento. Cada periodo de tiempo, cada cierto periodo de tiempo, los estados partes envían un informe con los avances de sus obligaciones. El comité hace un análisis de este informe y emite una serie de observaciones y de recomendaciones. En el derecho internacional nosotros nos referimos a ello como soft law. ¿Por qué? Porque no es ley y yo diría tampoco es blanda. No es ley porque no vincula a los estados. Los estados no están obligados a acatar observaciones y recomendaciones. No es blanda porque hoy en día estos comités están tratando de imponer estas observaciones y estas recomendaciones como si fueran vinculantes, violentando así la independencia de los estados. Solo las obligaciones descritas en los tratados vinculan a los estados y esto en respecto de un principio que rige en el derecho internacional, el pacta sunt servanda. Lo pactado es lo que obliga. Por tanto, las obligaciones de los estados no pueden ser ni mayores
ni menores de lo pactado. No considerar las recomendaciones de estos comités no implica que el Estado esté incurriendo en una violentación del derecho internacional. Repito, porque estas recomendaciones no son vinculantes. No existe tratado alguno en el que se refiera que los Estados partes están obligados a aceptar las recomendaciones o las observaciones. Y tampoco, incluso, los reglamentos de los comités hablan de que sus recomendaciones o sus observaciones son vinculantes. En todo caso, si lo hablaran, no fuera válido porque ellos no son quien para venirles a dictar qué tienen que hacer los estados. Es cierto que para poder aplicar las obligaciones de los estados, en ciertas ocasiones se va a tener que determinar cuál es el alcance de la obligación de los estados, pero para ello existen reglas de interpretación. Estas reglas están contenidas en lo que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esta convención ya se ha hecho referencia varias veces acá. Voy a citar el 31.1 de esta convención. Abro comillas. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y su fin. El hecho de que el artículo describa cómo debe de ser interpretado el tratado tiene un orden específico. El primero de ellos es, tiene que ser de buena fe, es decir, conforme lo que el país pactó. El segundo es que el sentido tiene que ser el sentido común y corriente de las palabras. No tiene por qué interpretar si la definición es tal o cual. Primero tiene que acudir al sentido común y corriente de las palabras y para ello tiene que irse, por supuesto, al texto entero. No puede interpretar un artículo aislado, pero además también su preámbulo y anexos que forman parte del texto. En tercer lugar, describe el contexto, el cual es comprendido por acuerdos posteriores y protocolos, así como también, si cabe duda, dice, pueden acudir a los trabajos preparatorios para poder definir cuál fue la intención de los países al hacer ese tratado. Y por último, el objeto y el fin. El 31.4 de esta misma convención, y lo cito, dice, se dará a un término un tratado especial si consta que tal fue la intención de las partes. Esto, cierro la cita. Esto lo cito por aquello de la declaración interpretativa, la validez de la declaración interpretativa de Argentina, pues mucho se ha cuestionado si es o no es válida, pues de acuerdo a las reglas de interpretación de Viena, establece que si le dio un sentido especial es porque eso era lo que quería decir. Quienes trabajamos en el derecho internacional y hemos sido parte de la negociación de procesos de resoluciones y de convenciones, en mi caso, como ya lo mencionaron, formé parte de la delegación de México en distintas ocasiones, sabemos que la aclaración de un país es para aclarar cuál fue su intención. Y Argentina claramente estableció que en el artículo 6 su intención era proteger la vida desde el momento de la concepción. Es decir, ¿qué es lo que está pasando acá? Los comités de expertos están excediendo sus funciones. ¿Por qué están excediendo sus funciones? Porque están imponiendo o creando nuevas obligaciones para los estados, los cuales los estados no adquirieron de forma expresa, es decir, en contra de la voluntad del Estado. Esto contraviene el principio de legalidad porque sus recomendaciones son ilegales al estar fuera de derecho. Va en contra de la autodeterminación de los pueblos. Es el pueblo quien debe decidir qué tipo de leyes quiere que rijan en su nación. Y además, señoras y señores, senadoras y senadores, están invadiendo su función legislativa, pues están actuando como órganos supralegislativos, tratando de imponerles nuevas obligaciones que ustedes no crearon o que no aceptaron. Sé que mi afirmación es muy fuerte y por eso quiero proceder a evidenciar lo que acabo de decir. En la Convención de los Derechos del Niño, una correcta interpretación, de acuerdo a como ya lo describimos, tendría que tomar en cuenta los siguientes artículos. Artículo número 1. Se entiende, bueno, no lo voy a hacer textual, solamente la parte que
debo de resaltar. Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. Artículo número 2, respetarán los derechos contemplados, dice, los estados respetarán los derechos contemplados por esta convención sin distinción alguna, enumera distintas categorías de discriminación y entre ellas menciona el nacimiento. El artículo 6 dice que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y como intrínseco se nos olvida que es un derecho que me pertenece y que al Estado no puede tocar porque es mío. El Estado no me lo reconoce, no me lo da y por tanto no puede afectarlo. Su obligación es protegerlo. El preámbulo de esta misma convención dice que el niño por su falta de madurez requiere una protección legal tanto antes como después del nacimiento. Es decir, está hablando también del no nacido. Una correcta aplicación de las reglas de interpretación a esta convención no deja duda que el objetivo de esta convención y de los estados era la protección del no nacido. Y en Argentina esto todavía se enfatiza más debido a su declaración interpretativa. Para contrarrestar lo que he dicho y para nada más para ejemplificar los excesos y los abusos de los comités, voy a citar la observación número 15 del Comité de los Derechos de los Niños, la cual se lee, abro comillas, el comité recomienda que los estados garanticen el acceso al aborto en condiciones de seguridad y a servicios posteriores al aborto, independientemente de si el aborto es en sí legal. Es decir, claramente está recomendando algo que es completamente en contra de la intención y de la obligación adquirida por el Estado, pero además y encima de todo reconoce que si no es legal, no le importa la autoridad, no le importa la ley interna, ellos son quienes están tratando de dictar las leyes. Solo un ejemplo más, quiero darles el ejemplo del Comité de la CEDAW. En su informe del 2006, párrafo 33, inciso C, cito, vele que las mujeres tengan acceso a servicios de aborto legal y sin riesgo y de atención posterior al aborto y defina y aplique requisitos estrictos de justificación para prevenir el uso general de la objeción de conciencia por los médicos que se nieguen a practicar abortos. Senadoras, senadores, esta recomendación es el proyecto de ley que el día de hoy ustedes tienen en sus manos. Si ustedes creían que este proyecto de ley venía de su gente o viene de la voluntad del pueblo, ahí ustedes lo tienen. Son estos comités de expertos excediéndose de sus facultades, violentando la soberanía interna y todos los derechos del principio del derecho internacional, quienes están excediendo su función. Por lo tanto, y cierro acá, quisiera poder describir cada una de las convenciones que como estas que describí, es el mismo caso exactamente en todas estas convenciones. Lo único que quiero decir para concluir es que estos comités no hay duda que están abusando del poder que les ha sido conferido, ampliando las obligaciones que los estados no adquirieron, violentando el principio de legalidad y actuando como supralegisladores. Senadoras, senadores, lo que hoy yo les quiero decir es que este proyecto de ley indudablemente violenta las obligaciones de Argentina ante el derecho internacional, no solo porque va en contra del derecho intrínseco a la vida, pero además en contra de la objeción de conciencia y libertad de pensamiento, que al igual que el derecho a la vida está contemplado en todos los tratados internacionales. Por último, señores senadoras, senadores, quiero que consideren que si ustedes van a aceptar recomendaciones que están fuera del derecho, esto es aún más grave, pero no solo eso. Quiero que estén conscientes que ustedes están cediendo su silla a personas que no respetan su nación. Gracias. Muchas gracias, doctora Neidy Casillas. No hay preguntas. Vamos a convocar al último expositor, Jorge Vanosi, abogado,